Cuídate. Muy buenas noches a todos y bienvenidos al módulo 23. Me presento con ustedes, mi nombre es Carlos Manuel Sosa Sánchez y voy a estar acompañándolos durante estas 4 semanas en este módulo 23 que estaremos trabajando lo que es el proceso administrativo. Les comparto un poco sobre mi experiencia profesional. Tengo licenciatura en sistemas comerciales. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en administración y políticas públicas. Tengo un enfoque con relación a elaboración de proyectos de inversión, proyectos sociales, proyectos urbanísticos y adicional imparto asesorías y clases de francés, inglés y administración en universidades privadas. Bien, durante estas 4 semanas vamos a estar trabajando precisamente con lo que es el proceso administrativo. Vamos a estar retomando parte de su información de su módulo anterior, pero ahora vamos a estructurarlo acorde a lo que es la fase de la administración, que vamos a estar trabajando 4 fases, que va a ser planeación, organización, dirección y control. Vamos a ver una lista de consejos que vamos a tener durante este módulo para que nosotros podamos cumplir con los aprendizajes esperados, que precisamente son los de las 4 semanas. ¿Qué es lo que veremos entonces y cómo va a estar subdividido? El módulo 23, como bien se los indicaba al inicio, está dividido en la fase del proceso administrativo. A diferencia de su módulo 22, que fue denominado resolución de problemas, en este módulo vamos a ver la estructura correcta que debe de mantener un proyecto social, desde la introducción, a quién está dirigido, cuál es la demografía de población en la que estamos trabajando, quiénes serán los colaboradores que van a participar con nosotros, cuál es la estructura correcta del objetivo general, de los objetivos específicos, de las metas, uso responsable de la información, basado en el manual de prepa línea CEP, basado en APA, que la primera semana que tenemos como trabajo va a ser lo que es la entrega de una presentación, donde vamos a estar trabajando con el objetivo general, los objetivos específicos, metas y la justificación de nuestro proyecto. Todo esto a través de diferentes tecnologías emergentes, que precisamente una de las funciones principales del módulo 23 es el uso de tecnologías emergentes. Se los comparto desde el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque en la fase 7, como ustedes pueden ver en pantalla, van a crear una web y van a hacer un recurso de video con toda la creatividad y que en su momento vamos a emplear todas las tecnologías emergentes para la creación de botones dinámicos, de menús, de submenús, de links, hipervínculos, imágenes en movimiento, muchos recursos que vamos a estar necesitando. Por eso la función es que el estudiante desde la primera semana empiece a adentrarse al uso de tecnologías emergentes. Sin embargo, las entregas de actividades con tecnologías tradicionales como lo son PowerPoint, Excel, Word, son bienvenidas, pero la parte primordial es que el estudiante puede usar tecnologías emergentes. En la semana 2 vamos a estar trabajando con lo que es el plan de acción, actividades, tareas y recursos, la elaboración de un diagrama de flujo, un recurso de video. En la fase 4 vamos a trabajar con un organigrama, vamos a trabajar con todos los colaboradores que vamos a requerir para nuestro proyecto, vamos a trabajar con lo que es la estructura organizacional del proyecto interno y estándares para un proyecto. En la tercera semana vamos a trabajar con el diagrama de Gantt. Vamos a trabajar con la tabla de tiempos de inicio, tiempos de finalización y una técnica en la fase 6 que es una técnica trabajada en el análisis de estudios financieros que se llama tabla de escenarios o análisis de riesgos, que es una técnica llamada SA. Y todo esto para finalizar en la semana 4, que es la fase 7 denominada Semana de Integración de Saberes, donde vamos a poner en marcha la creación y construcción de una web con el uso de toda la información que les acabo de compartir. Es decir, cada semana está ligada con la semana consecutiva. Si salimos mal en fase 1, automáticamente salimos mal en fase 2 y posteriormente fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6. Por lo que es muy importante que nosotros tomemos a consideración las recomendaciones que se están dando dentro de sus trabajos. Es importante que nosotros trabajemos con la estructura que vamos a estar explicando el día de hoy para poder entregar sus trabajos de manera específica. ¿Por qué?
porque como les compartía, el proceso administrativo está basado en estas etapas y lo que vamos a estar trabajando es, por ejemplo, con muchos verbos en infinitivo. Vamos a utilizar la metodología de Bloom, verbos con terminaciones ar, ir, que de hecho ya han estado entregando trabajos en la plataforma y veo que ya tienen mucha noción sobre lo que son los verbos, cómo estructurar un objetivo general, cómo estructurar objetivos específicos y metas. Donde he visualizado algunas áreas de oportunidad es en la parte del uso responsable de información, que ahorita vamos a ver ese punto importante. ¿Cómo vamos a estar evaluando entonces? En la ponderación que ustedes tienen acceso a la matriz de valoración, nos indica la actitud frente a la actividad tiene un 20%. En este 20% yo resalto las actitudes que enriquecen las fortalezas como responsabilidad, iniciativa, proactividad y creatividad. Es decir, si el estudiante entrega entre semana, tengo 72 horas para evaluar sus actividades entre semana. Esto les ayuda en que si tienen una calificación no aprobatoria tenga acceso a una segunda oportunidad, a diferencia de los estudiantes que vayan a entregar en fines de semana, que ya no tienen el acceso para entregar una segunda oportunidad. En el proceso de elaboración del producto tiene un 50%, que es donde identifico áreas de oportunidad como uso de fuentes de consulta, que es el uso responsable de información, en el que ustedes pueden ver que la matriz de valoración cambió muy significativamente y ahora nos indica muy puntualmente el uso responsable de información como autorías propias, como el uso de tecnologías, como también las citas de las imágenes que emplean, si ponen dentro de su presentación imágenes de prepa niña SEP, tienen que estar citadas, o de cualquier otro tipo de imagen que tomen de un autor o una fuente de Google, tienen que estar citadas de acuerdo al manual. Y en el uso de las tecnologías, el 30%, que es donde resalto las fortalezas en la selección de herramientas y el manejo en el procesamiento de información. Derivado de esto, podemos visualizar que el 30% también tiene que ver mucho con la creatividad, el entregar un trabajo bien justificado, que contenga el número menores de errores de ortografía, sintaxis. Entonces tenemos que verificar que cuando nosotros entreguemos este trabajo, evitar la primera persona del yo, por ejemplo, mi proyecto, mi colonia, mi ciudad, tiene que ser específico porque estamos en un módulo de preparación profesional, un módulo de egreso, donde el trabajo de investigación tiene que estar lo más estructurado posible, por lo que al momento de redactar su introducción, debe de estar redactado en tercera persona. Por ejemplo, el presente proyecto y título de su proyecto, que se denomina tal, nace de la importancia de ustedes identifican la problemática, dónde lo van a realizar, porque una pregunta muy importante dentro de la introducción nos dice si su proyecto es estatal, local o nacional. A modo de compartirles una sugerencia para que su proyecto no sea tan grande, es que ustedes focalicen la idea y que eviten redactar proyectos estatales. ¿Por qué? O nacionales. Porque en la segunda semana vamos a trabajar con la demografía de población. A mayor población, mayor cantidad de recursos financieros, mayor cantidad de recursos materiales, mayor cantidad de recursos humanos van a requerir para su proyecto. Entonces, va a ser un impacto en semana tras semana el hecho de que nosotros estemos trabajando con proyectos ya sea estatales o nacionales. Porque recordemos que dentro de la estructura o la naturaleza del objetivo general para un proyecto social, de acuerdo a su índole, nos indica que deben de estar elaborados a largo plazo. No hay proyecto social que esté determinado a corto plazo. O sea, que si dentro de un objetivo general yo llego a colocar que lo voy a elaborar en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, automáticamente está mal. ¿Por qué? Porque no hay una base sustentable en que nos indique un autor que se refiera a que un proyecto social deba de estar elaborado en corto plazo. Desde el parteaguas de decir cómo podríamos concientizar a un universo de población estatal, nacional o local, que estamos hablando de miles de personas, en tan solo 1, 2, 3, 4, 5 meses, desde ahí vemos que deja de ser un objetivo general y pasa a ser un sueño. Entonces tenemos que verificar que el objetivo general contenga una temporalidad acorde a su universo de población, es decir, temporalidades acordes como durante el 2025-2026. ¿Por qué ya no emplear el 2024? Porque el 2024 está a punto de cerrar, solo nos queda el mes de noviembre-diciembre. Cuando hagamos el vaciado de información en el diagrama de Gantt que vamos a trabajar en la semana 3, va a haber entonces fechas discordes o van a tener que hacer fechas fragmentadas para que puedan hacerlo correctamente. Entonces, la sugerencia es de que utilicen el siguiente año consecutivo.
Y también como método de aclaración, aún que el proyecto no lo vayan a realizar, tienen que conocer la estructura. Esto lo dejo grabado para las personas que no tienen el acceso a esos espacios y visualicen la sesión de manera continua. ¿Por qué? Porque sí ha sucedido en muchas generaciones en que hacen una alusión de que porque solamente es un módulo para pasar un proyecto, puede ser subjetiva la información. Entonces tenemos que visualizar que nada de lo que vamos a ver es subjetivo, es objetivo, tiene una objetividad, tiene una factibilidad y tiene una sostenibilidad que vamos a estar trabajando para que el estudiante conozca el proceso. Ahora bien, otro punto importante que vamos a trabajar en este módulo es la participación activa dentro de los espacios abiertos para el aprendizaje. De acuerdo a lo que es el nuevo módulo de participación activa que comparte Prepa en Línea C, las participaciones activas, a diferencia de sus módulos anteriores, como ustedes lo pueden visualizar, se usa en este módulo la tecnología de Zoom. En muchos módulos anteriores se utilizan la tecnología de YouTube, por lo que sus participaciones activas las toman con base en el chat. En este módulo el chat no se visualiza como una participación activa. Entonces sí es muy importante que cuando quieran realizar una participación activa levanten la manito que tienen en el módulo de herramientas para tomar su participación. Recuerden, es muy importante que nosotros hagamos participaciones activas en estos espacios, dado que tenemos 10 puntos extras a nuestra calificación final si nosotros participamos, como su nombre indica, activamente con la información que vamos a estar trabajando. Y bien, lo dice aquí, puntaje extra. Se otorgan máximo 10 puntos extras sobre la calificación final obtenida 10 sobre 100 a los estudiantes que participen de forma activa en los espacios abiertos para el aprendizaje del módulo. Si el estudiante ingresa pero no participa activamente, no se le puede otorgar el puntaje extra correspondiente a dicha sesión. Esto lo dejo muy puntual, derivado también de que cuando al final del módulo ven que no tienen participaciones activas, uno de los mensajes muy a menudo que recibo es que sí entré, pero lo dejo claro que las participaciones activas son de viva voz. Esto con el fin de tener una interacción entre el estudiante y el asesor virtual. Y en su momento vamos a utilizar un esquema que se llama aula invertida. Este esquema de aula invertida es donde el estudiante va a dar la clase y yo voy a escuchar activamente sobre el tema que vamos a estar trabajando. Por lo que a consideración debemos de leer puntualmente todos los temas que tenemos durante la semana y que también tenemos la opción, antes de finalizar la sesión, de 10 minutos para preguntas y respuestas. Y otro punto también que vamos a estar trabajando es los foros de clase. Los foros de clase igual tienen ponderación, por lo que también es importante que leamos correctamente las instrucciones. Uno de los consejos también para los foros de clase es que tengamos el correcto cuidado de identificar qué es lo que nos está solicitando cada foro de clase semanalmente. Por ejemplo, esta semana nos pide participar con relación a tecnologías emergentes en la administración y gestión, por lo que visualizando también en estos espacios hemos compartido tecnologías que son de comunicación, otras tecnologías que no tienen ese esquema o esos elementos, herramientas que debe de contener la gestión y administración de proyectos. Por lo que parte de lo que nosotros hacemos es, o el estudiantado debe de realizar, es realizar una investigación exhaustiva dentro de las fuentes confiables de información para validar qué es una herramienta de tecnología de gestión y administración, tales como otros estudiantes han compartido Trello, Monday, Jira Software, GoDaddy, tenemos también Microsoft Teams, también tenemos, perdón, Microsoft no participa, es de comunicación, tenemos el Gantt Project, tenemos el Smartsheet, tenemos el Tom's Planner, que son tecnologías que nos sirven para gestionar un proyecto. Y también, como pueden ver en el mensaje de bienvenida del foro de clases, también tenemos lo que son las normas de comunicación virtual. Esto es, debemos de evitar el uso de mayúscula sostenida para cualquier otro estudiante. Cuando hagamos una réplica, es muy importante tener ese respeto hacia el compañero, no utilizando mayúscula sostenida con su nombre, dado que dentro del manual de normas de comunicación virtual, el uso de mayúscula sostenida nos indica una forma de grito hacia un compañero. Entonces, por esta parte es importante utilizar mayúsculas y minúsculas, y que de igual manera también las fuentes de consulta donde ustedes revisan la información. ¿Qué fuentes de consulta son tan importantes para este módulo? He visualizado algunos trabajos donde me colocan entre 12 a 15 fuentes de consulta. Realmente la pregunta alusiva allí es si
visitan 15, 12 fuentes de información. Les comparto, por ejemplo, en artículos de investigación que yo estoy realizando para la maestría, a veces es irracional colocar 12 o 15 fuentes de información. Entonces sí es muy importante que nosotros seamos objetivos con lo que realmente estamos haciendo, porque al final estamos trabajando con un proyecto social de autoría propia. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información que debe de contener estos trabajos? Fuentes propias, que son la recuperación de su módulo anterior, y fuentes de las tecnologías que están empleando, ya sea PowerPoint, Canva, Excel, Prezi, Genially, y alguna u otra información que estemos empleando, como alguna investigación que hayan realizado o algún documento que estén leyendo. Pero ya colocar más de 10 fuentes es algo que no es objetivo dentro de un trabajo de investigación. Y por último, las extensiones de tiempo. Las extensiones de tiempo, de acuerdo a las normas de comunicación en prepa en línea TEP, nos llegó un correo donde están suspendidas por totalidad para todos los estudiantes. ¿Por qué? Derivado de que la plataforma es una plataforma heteroflexible, la plataforma se encuentra trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las extensiones de tiempo solo se van a otorgar a estudiantes por causas de fuerza mayor con documento comprobatorio. Es decir, si el estudiante no entregó su actividad en toda la semana, la justificación tiene que abarcar la semana o posteriormente mayor parte de la semana, porque también tenemos sábados y domingos para entregarla. Al momento de hacer una extensión de tiempo, se manda un correo para poder solicitarla a mi correo institucional, y con este yo hacer el soporte de validación junto con el supervisor para otorgarles esa extensión del tiempo. Y al solicitar la extensión ya deben de tener realizadas las actividades para poder subirlas inmediatamente y que se les evalúe de pronta forma. Y como les compartía, respetar las normas de comunicación virtual. Todos estos elementos que vemos en pantalla son los elementos evaluadores del módulo 23. Adicional también tenemos los informes de reflexión. También los informes de reflexión tienen un punto muy importante y una valoración durante este módulo. Todo esto en conjunto tiene su calificación final. Entonces, también para que tengan acceso a las calificaciones del informe de reflexión, es importantísimo que respeten las reglas que les indican las instrucciones. Que nos dice muy puntualmente el informe de reflexión, en la pregunta 2, si ustedes han cumplido con la estructura solicitada. La estructura nos dice que debemos de elaborar 4 párrafos de máximo 10 líneas cada uno. Entonces, el estudiante que entregue una línea por respuesta a las preguntas se hacen acreedores de 0 puntos. Y les comparto que también en esta parte del informe de reflexión tengo acceso a quitarles el 60% de enviarlos si solamente mandan las preguntas sin responder, porque entonces se justifica el hecho de que el estudiante no está cumpliendo con la estructura solicitada. Por eso es muy importante trabajar con estas áreas de oportunidad para obtener el 100% de calificación. Entonces, eso va a ser la forma que vamos a estar trabajando en este módulo. Y ahora bien, vamos a compartir la parte de la presentación que vamos a estar visualizando durante esta semana. Para empezar, vamos a ver lo que es la parte de la administración. Les comparto que por ser la primera sesión, todos los estudiantes que están conectados van a tener su participación activa, dado que yo me estoy ocupando parte del video para poder darle las instrucciones que vamos a estar trabajando. Así que por hoy no se preocupen, pero en la siguiente sesión sí les pido de favor que puedan compartir su información. Recuerden que no hay participación mala. Las participaciones que ustedes hagan con respecto las pueden relacionar con su proyecto, las pueden relacionar con su vida personal, porque mucho de la parte que vamos a estar viendo nosotros, que es parte de la administración, que es una ciencia generalizada, tiene mucho que ver con la parte de la vida personal y también con la vida laboral. Realmente vamos a ver la parte de la administración. Cuando nosotros hablamos de administración, hablamos de planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero para poder entender la administración se debe de conocer la perspectiva de su historia. Realmente cuando hablamos de la historia de la administración, esto nace desde épocas remotas. La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en historia social. En pocos casos, si los hay, en una institución básicamente nueva, algún nuevo dirigente en un grupo. Han surgido tan rápido nuevos sistemas de administración que realmente a través de la historia que visualizamos, que son desde la época colonial, hoy en día la administración se ha convertido en una administración de gestión nueva. Y esa administración de gestión nueva, por ejemplo, la aplicamos en el nuevo sistema gubernamental. Pero realmente dice, la administración, que es el órgano específico encargado
de hacer que los recursos sean productivos. Esto es con la responsabilidad de organizar el desarrollo económico, refleja el espíritu esencial de la era moderna. Es en realidad indispensable y esto explica por qué, una vez creada, creció con tanta rapidez. Entonces vamos a visualizar que la administración es como la herramienta de factibilidad para nuestro proyecto. Cuando nosotros hablamos, vamos a ver muchas terminologías durante este módulo 23. Por ejemplo, la sostenibilidad, la factibilidad, la viabilidad de un proyecto. Todas estas terminologías que escuchamos hace un momento están relacionadas con el sector financiero. Entonces, para poder hablar sobre la parte financiera, tenemos que adentrarnos mucho a la parte de la gestión, pero este es un punto tan importante para su semana 2 que vamos a ver muy puntualmente igual. En los antecedentes históricos de la administración, vemos que desde el horizonte cretácico veíamos la parte importantísima de la división del trabajo, donde un autor que se llama Adam Smith nos propone la teoría de la división del trabajo. En esta teoría nos especifica que la división del trabajo debe de ser relacionada con la especialización de funciones y para el aumento de productividad. ¿Para qué nos va a servir precisamente dividir el trabajo? Para evitar duplicidad de funciones. Antes, en tiempos muy remotos, habían o existían áreas donde trabajaban más de una persona con el mismo campo laboral. Esto hacía que la parte administrativa tuviera un gasto o un gasto y un costo extra. Esto impactaba mucho en la productividad, pero todo surge a través del poder teocrático y centralizado. Realmente era lo que la jerarquía máxima dijera. Si la jerarquía máxima decía, o el poder teocrático decía, yo quiero 10 auxiliares administrativos, aunque estén cumpliendo la misma función, así se tenía que realizar. Sin embargo, al momento de la teoría de la división del trabajo, nos decía Adam Smith, oye, si yo divido el trabajo entre diferentes especializaciones, voy a ser más eficaz y más eficiente. Eso es decir, voy a trabajar con un número menor de recursos, pero voy a ser muy productivo, o sea, te voy a generar más. ¿Cómo? Tal vez nosotros lo veamos como decir, contraté mucho personal, sí, pero cada personal está especificado en una área y esa área te la va a hacer productiva. A diferencia que yo le sobrecargue el trabajo a una sola persona y esta no pueda generar resultados. De ahí nace el horizonte clásico, que es la administración centralizada y grandes avances en la construcción de templos. Seguimos con el horizonte postclásico, sistema de distribución, organización y especialización del trabajo. Aquí es donde ya nace la parte de decir, a ver, yo tengo un área de producción, entonces yo requiero de una especialización. Una persona con conocimientos en ventas. Entonces un vendedor, ese va a ser mi perfil. Una persona con conocimientos en el área de producción, pues yo tengo un administrador de producción o un productor. Una persona con conocimientos en comercio, un comerciante. Empiezo a visualizar las especializaciones de funciones. Esto me permite saber qué colaboradores voy a necesitar en un proyecto de cualquier índole, ya sea un proyecto de inversión, ya sea un proyecto social, ya sea un proyecto de electrificación, un proyecto urbanístico, como lo quieran ver, un microproyecto. ¿Qué personas yo requiero para poder trabajar con ellos? Evitando el hecho de decir, porque va a suceder que empecemos a analizar o a reflexionar que yo quiera poner como un colaborador al gobierno. Yo quiera poner un colaborador, el delegado municipal, las autoridades locales. Desde ahí veríamos algo que es irracional. Porque al hablar de un trabajo de investigación, de un proyecto social, todos los colaboradores que vamos a utilizar son personas que van a estar bajo nuestro mando. Es como que ustedes se van a convertir en un punto de la segunda semana en reclutadores de personal. Van a identificar de acuerdo a cada uno de sus proyectos cuál es el personal idóneo que van a necesitar. Pero bien, vamos a continuar. En la época colonial ya entra la parte actual que es en el siglo XX y el siglo XXI. El sistema de administración de gobierno centralizado y con poder absoluto, explotación de la minería, el origen de las encomiendas y control de gremios y producción y de las haciendas. Entonces, eso es la parte esencial de la parte de la historia de la administración. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre administración, hablamos sobre teorías, hablamos sobre autores. Vamos a trabajar mucho con autorías, vamos a trabajar mucho con autores de administración.
Dentro de estos autores existen cuatro personas muy importantes, lo que son José Antonio Fernández Arena, Agustín Reyes Ponce, Henry Fayol y Frederick Taylor, que es el padre de la administración. Todos esos autores ustedes los pueden encontrar en Google o en Google Escolar igual, para que puedan identificar sus libros y a través de ellos puedan buscar información confiable. José Antonio Fernández Arenas nos dice que la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. Agustín Reyes Ponce nos dice que la administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social. Henry Fayol nos dice, administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de la gerencia. Y Frederick Taylor se define como una metodología que tiene su base en métodos y leyes científicas. Por eso a Frederick Taylor se le denomina el padre de la administración, porque él, a diferencia de sus compañeros, nos dice metodología. Y metodología, en la división de sus funciones, nos dice que método son pasos para seguir algo y logía es estudio de, o sea, estudio de los pasos, o sea, paso por paso. Y las leyes científicas que la rigen. ¿Y cuáles son las leyes científicas que la rigen? Vamos a trabajar con estadística, con probabilidad, con muchas materias que tenemos. Quiere decir que la administración es una ciencia generalizada, la podemos utilizar en cualquier rubro, en finanzas, en contabilidad, en mercadotecnia, en derecho, en arquitectura, en ingeniería. La administración es general. Entonces, en cualquier área que yo lo utilice, voy a utilizar también el proceso administrativo. Entonces, ¿qué es la administración? Administración es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización con el fin de alcanzar una serie de objetivos. Es decir, si nosotros, que es nuestra primera semana, nuestra primera actividad, no planeamos correctamente el sistema del proyecto social, automáticamente va a impactar en la etapa de gestión de los recursos. Yo para poder planear, para poder administrar, para poder controlar, debo de tener la base sustentable de qué es un objetivo general, qué es un objetivo específico, qué es una meta. A través de ellas vamos a identificar cada una de las actividades y tareas que vamos a trabajar en semana 2. La administración es una ciencia social que estudia las organizaciones privadas y públicas y las diversas estrategias de planificación, coordinación, control y dirección que se aplican en la gestión de recursos destinados para la optimización de funcionamiento de estas y garantizar el alcance de las metas propuestas. Realmente cuando hablamos de metas hablamos de un fin esperado. ¿Qué es lo que esperamos obtener al final de los objetivos específicos? Entonces, la forma como actualmente vemos a las organizaciones o cómo se administran es la gestión, la va a determinar si van a conseguir utilizar con eficacia los recursos para el logro de los objetivos propuestos. Es decir, cuando hablo de gestión, gestión es pedir, gestión es la forma de solicitar algo. Por eso, el papel del administrador tiene un fuerte impacto en el rendimiento de las organizaciones. Y realmente, ¿quién es el administrador en esta semana? Ustedes. Ustedes son las personas, ustedes son los administradores de proyecto en este momento. Entonces, la responsabilidad de planear correctamente va a recaer en ustedes para poder identificar primeramente cuál es el problema que ustedes encontraron. Recordemos que los proyectos sociales son aspectos negativos que impactan en su sociedad. Por lo que un proyecto social, estamos hablando de escasez de agua, bullying escolar, delincuencia organizada, delincuencia intrafamiliar, heces de animales, basura en las colonias, baches, todo lo que ustedes hayan encontrado en su sociedad, van a identificar cuál es el problema que afecta mayormente o negativamente a su sociedad. Por eso, la parte de concientización es una tarea ardua. Por eso, precisamente, la naturaleza del objetivo general de un proyecto social es a largo plazo, porque el tan solo hecho de pensar en concientizar a una población nos va a indicar una temporalidad lejana. Vamos, un claro ejemplo con esto. ¿Por qué en módulo 23 se solicita un proyecto social y no un microproyecto? ¿Por qué no solicitarles a ustedes la elaboración de un microproyecto como la apertura de una tienda, la apertura de una tienda de ropa, un puesto de comida, un mini súper, un proyecto de inversión? Porque esos proyectos no requieren de esfuerzos, no requieren de investigación.
esos proyectos literalmente solo vamos a determinar qué recursos necesitamos. Es más, ni requerimos de personal, porque al iniciar un proyecto o un microproyecto, por ejemplo, de una microtienda, pues solo vamos a requerir de nosotros y los materiales, pues ya requerimos o hacer una lista para poder hacer una inversión inicial. A diferencia de un proyecto social, vamos a tener que investigar, vamos a tener que profundizar los temas porque los proyectos sociales ya los tiene puestos en marcha el gobierno, tanto estatal, municipal y federal. Por eso, cuando elaboramos objetivos específicos, no se incluye al gobierno. Por eso, cuando elaboramos metas, no se incluye al gobierno. Por eso, cuando vamos a trabajar con colaboradores, no se incluye al gobierno, porque el gobierno ya tiene puestos en marcha sus proyectos. Porque ¿qué razón de ser tendría si yo elaboro, si le solicitan elaborar un proyecto social y le delegamos la responsabilidad al gobierno? Ah, es que voy a hacer una licitación, voy a solicitar firmas en la comunidad y se lo voy a llevar al gobierno municipal. No, pues sí. Pues qué razón tiene el proyecto de que lo estemos realizando si yo le voy a volver a delegar la responsabilidad al municipio, al gobierno estatal. Entonces, desde ahí estamos mal en la parte de la estructura de la planeación. Adelante, Carmen. Mi proyecto es de desempleo. Con la infraestructura que tiene el gobierno, esa sería mi propuesta, aunarme económicamente para no gastar muchos recursos a lo que tiene el gobierno en los centros pilares. Por eso, pues yo pondría el gobierno porque gestionaría para que hacen talleres, manualidades, la misma prepia en línea, la llevan a cabo ahí y todo, pero lo que mi idea de proyecto es de que la gente se pueda capacitar, pueda hacer un currículum, puedan ir a las empresas a ubicar a la gente con la infraestructura que tiene el gobierno en los centros pilares. Ok, Entonces, eso yo lo gestionaría. O sea, de hecho, yo lo puse que necesito ayuda del gobierno. Sería mi propuesta para la alcaldesa de mi delegación, bueno, de mi alcaldía Iztapalapa, pero pues si ya me tengo que mover de ahí, pues iba a ser un poco o mucho difícil, ¿no? Lograr mi propuesta. es correcto, Carmen. De hecho, lo que en su caso haríamos sería reestructurar esta idea y en lugar de solicitarle, lo que usted puede reestructurar en su proyecto es hacer métodos de información o hacer que la gente conozca las diferentes áreas de capacitación que tiene el gobierno. Ahí sí, sin delegarle la responsabilidad al gobierno, como por ejemplo, un objetivo general sería difundir información en medios digitales para la sociedad de X comunidad sobre las capacitaciones que maneja el gobierno para una mejor preparación profesional durante el 2025-2026. Porque ahí literalmente estoy globalizando una problemática que es el desempleo y lo que usted va a hacer es difundir esa información de que a lo mejor la gente desconoce que hay medios de capacitación en tales sectores y que la gente los pueda conocer a través de información que usted difunda en redes sociales, información que difunda en medios de comunicación como radio o etcétera. Oh, ok, ¿Sí? me voy O sea, no, para... no quitarle la idea a esa, pero sí reestructurarla sin meter al gobierno, porque si yo metiera al gobierno, automáticamente lo que va a pasar es de que su proyecto se va a alargar por muchos, muchos años, porque sabemos perfectamente que los gobiernos, y literal, los gobiernos tardan mucho en hacer una licitación y tardan en responder porque pasa por diferentes órganos para que se pueda aprobar. Mm, ok, ¿Sí? bueno, ujú, sí, De tal manera, si tiene otra duda con lo que estamos explicando, me la comparte. ok, gracias. Xochitl y Ana, ahorita les doy la palabra. Ya se acabaron los primeros 30 minutitos de la sesión. Vamos a desconectarnos y nos reconectamos con la misma liga. Si no les deja entrar, es que me dejó el sistema porque a veces tarda como 3 o 4 minutos. Nos volvemos a reconectar, por favor.